del Boletín Informativo del GETI. Continuamos con la serie de ediciones especiales a nivel latinoamericano. En este segundo programa contamos con la participación especial de la doctora Marta Villagómez y el doctor Daniel Orellana, quienes van a estar presentando un análisis de la distribución y evolución espacial del COVID-19 en Ecuador. En estos últimos días hemos tenido varias noticias con respecto a la pandemia, especialmente en Argentina. Y en el siguiente informe les vamos a presentar los titulares más destacados de la semana. La Organización Mundial de la Salud cree que el 10% de la población ya habría contraído coronavirus. Así lo informó el médico Michael Ryan en la Junta Ejecutiva de la OMS. Esto implica que el número de contagiados alcanzaría a más de 760 millones de personas, unas 21 veces por encima de los casos confirmados a nivel mundial. Ryan además advirtió sobre la situación actual de mayor número de contagios y un aumento de las muertes a nivel mundial. Récord de casos de coronavirus en Argentina. El país atraviesa un aumento sostenido de casos. El nuevo récord superó los 16.000 casos positivos diarios. El acumulado a nivel nacional supera los 850.000 casos. Se observa una disminución en Cava y un estancamiento en provincia de Buenos Aires, pero como contraparte, un gran aumento en el interior del país. Diagramando la vuelta a clases. El ministro de Educación, Nicolás Trota, manifestó que no se puede esperar la aparición de una vacuna para volver a clases. Es por esto que el Ministerio de Educación aprobó este miércoles el protocolo para la vuelta a las aulas. Se espera la ratificación de los 24 ministros de Educación provinciales. La medida está destinada para los alumnos que estén por finalizar los ciclos. La habilitación dependerá de un indicador que tendrá en cuenta los casos positivos de los últimos 14 días, el tipo de circulación y el estado de los servicios sanitarios de cada lugar. Preocupación ante la creciente ocupación de las unidades de terapia intensiva en el interior. Se trata de las provincias de Río Negro, la cual en el último parte informó 339 nuevos casos. Sus unidades de terapia intensiva se encuentran muy estresadas y llegan a un 90% de ocupación. Mendoza confirmó por su parte 771 casos positivos, siendo su terapia intensiva ocupada en un 82%, y Tucumán por su parte reportó 2.217 casos, llegando a un 80% de la ocupación de las terapias intensivas. Bariloche reabre el turismo. El gobierno nacional aprobó la prueba piloto de reapertura al turismo en el Alto Valle de Río Negro. La medida rige a partir del 16 del presente mes y prevé un cupo máximo de 500 turistas y una duración de no más de 7 días y 6 noches de estadía. Los hoteles, por su parte, tendrán que garantizar el distanciamiento social cerrando los espacios de uso común. Como hemos visto en el informe, Argentina es uno de los países que presenta récord de casos positivos diarios, alcanzando al día de la fecha una cantidad acumulada de más de 850.000 contagios. En el siguiente gráfico les presentamos cómo ha sido la evolución de los casos confirmados en las distintas provincias argentinas. Desde el primer caso positivo de COVID-19 que tuvo lugar en Cava a inicios de marzo, a los pocos días se suman otras provincias tales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Esta tendencia continúa a lo largo de los primeros meses hasta inicios de junio, donde se destaca la provincia de Chaco como aquella con mayores casos dentro del interior del país. Para este mes, Cava y provincia de Buenos Aires superaban los 20.000 casos positivos, siendo esta la zona más afectada del país, especialmente los partidos del AMBA. Para el mes de agosto, Argentina superaba los 300.000 casos, siendo la provincia de Buenos Aires la que lidera el ranking,
seguido por Cava y la provincia de Jujuy, que se presentó con la mayor cantidad de casos. En los últimos meses se registra un aumento significativo de casos positivos en casi todas las provincias, principalmente en aquellas del interior del país, llegando al tercer puesto del ranking la provincia de Santa Fe, seguido por Córdoba y Mendoza con cifras superiores a los 30.000 casos. Además, se detecta un rápido aumento en las provincias de Tucumán y Salta, formando parte de aquellas que superan los 10.000 casos positivos, superando en esta semana la cifra de 800.000 casos a nivel país. Como les adelantamos, en esta edición especial nos vamos a centrar en la situación de Ecuador y contamos con la participación de la doctora Marta Villagómez del Instituto Geográfico Militar de este país, quien nos va a presentar un análisis de la distribución y evolución espacial del COVID-19. Saludos a todos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por la presentación y por la invitación realizada por parte de los colegas de la Argentina, de donde tengo los mejores recuerdos. Quisiera iniciar felicitando la iniciativa del Boletín Geográfico Informativo, con un reconocimiento muy especial al profesor Luis Humacata, quien tuvo la gentileza de contactarme. El tema de la presentación de hoy será la distribución y evolución espacial de la COVID en el Ecuador. El contenido que se presentará está dividido en tres partes: los antecedentes y su contexto general, la evolución de los casos positivos acumulados y finalmente su distribución con énfasis en la movilidad y las tasas de prevalencia. A inicios del año 2020, la República Popular China reportó la presencia y circulación en poblaciones humanas de un nuevo coronavirus, hoy lo conocemos como la COVID-19, proveniente de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. El crecimiento acelerado de contagios obligó a que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarase la pandemia mundial. En el Ecuador, el primer caso de COVID-19 se reportó según la fecha de notificación el 29 de febrero del 2020 en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Y debido al acelerado nivel de contagio y en concordancia con la declaratoria de la pandemia mundial, el 16 de marzo del 2020 se declara mediante Decreto Ejecutivo 1017 el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, el mismo que duró hasta el 14 de septiembre del 2020. Actualmente mantenemos un sistema de semaforización diferenciada por cantones o municipios, que agrupa, según el color de semáforo, rojo, amarillo o verde, las actividades permitidas, los aforos de las instituciones, la atención en los centros de comercio, la movilización, entre otro tipo de disposiciones. Para agosto, en el Ecuador se reportaron 103.000 casos y a la fecha actual se reporta un total acumulado de casi 135.000 casos positivos, lo que cotejado con los 17 millones de habitantes del país nos corresponde a una tasa de prevalencia instantánea de 823 casos positivos acumulados por cada 100.000 habitantes. Siendo las provincias de Pichincha, donde se localiza Quito, en la latitud 0 grados, con casi 3,5 millones de habitantes, y Guayas, con su capital Guayaquil, las de mayor cantidad de casos reportados. Sin embargo, comparado por número de habitantes, se tiene que son las provincias amazónicas las de mayores tasas de contagios, justamente las que en el mapa se resaltan con una estrella azul. Además, es importante destacar que la provincia de Galápagos, localizada a 1.000 kilómetros del continente, es la única localidad que, según el Ministerio de Salud Pública, no presenta contagio comunitario y en la actualidad ha retomado su principal actividad económica, que es el turismo, con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Toda esta información es recabada de la base de datos reportada por el Ministerio de Salud Pública, quien a su vez entrega la información al Comité Nacional de Emergencias y se la distribuye desde el Servicio de Gestión Nacional de Riesgos. Los reportes del Ministerio de Salud Pública, que están disponibles para el público en general, permiten revisar los datos de casos confirmados con pruebas PCR
en los niveles nacional, provincial y cantonal. También se presentan los datos totales de recuperados y fallecidos. Con esta información y otra complementaria, los gobiernos locales toman decisiones para determinar las acciones dentro de cada uno de sus territorios. Como se mencionó al inicio, vamos a tratar dos partes importantes de la pandemia en Ecuador: su evolución y su distribución. En el mapa se puede observar la evolución de la enfermedad a nivel provincial mediante la representación cartográfica de símbolos proporcionales. Esta animación representa el número de casos por provincia en tres cortes diferentes de tiempo: a inicios de la pandemia en abril, luego los casos acumulados hasta junio y la misma información con corte de agosto. En abril se puede evidenciar que es la provincia de Guayas, donde inició la pandemia, la zona que más casos acumulados registró, seguido de Pichincha, Los Ríos, Azuay, Loja y Morona. Para junio se identifican más casos en las provincias y crece el número de contagios en las provincias de Manabí y Esmeraldas al norte de la costa, en Tungurahua y Chimborazo de la Sierra Central. Y en el mapa se puede ver un incremento significativo de los casos positivos en las provincias amazónicas, resaltadas en color verde. Posteriormente, en agosto, se registra un incremento homogéneo de casos en todas las provincias del país. En este gráfico se visualizan las curvas de contagio por provincia en los tres periodos acumulados. Es interesante destacar el número de casos positivos en las provincias de Guayas y Pichincha. Para el mes de abril, en Pichincha se registró 2.544 casos acumulados, mientras que en Guayas 14.761. En agosto, los casos acumulados de Pichincha ascendieron a 23.525, mientras que en Guayas subieron a 18.704, lo que permite analizar la diferencia de casos en cada zona. Es así que Pichincha tiene una diferencia de 20.981 casos, mientras que Guayas registra una diferencia de 3.943 en el mismo periodo de tiempo. Lo que se puede concluir es que Pichincha se encuentra en un periodo explosivo de casos, mientras que Guayas, después de un pico muy alto, ha disminuido la velocidad de contagios. Si desagregamos un poco más de información, podemos observar que las provincias con mayor porcentaje de crecimiento de casos acumulados son Loja, que es en la frontera con Perú, Imbabura y Carchi, frontera con Colombia, y las provincias amazónicas de Morona y Sucumbíos. Por el contrario, las provincias con menor porcentaje de crecimiento de casos positivos acumulados son Guayas y Manabí, Los Ríos, Cañar, Santa Elena y Galápagos. Hasta aquí hemos visto cómo ha evolucionado la enfermedad en las provincias, pero me gustaría presentar la distribución del COVID en el territorio ecuatoriano. Para ello, lo que es una gran ventaja en el país se convirtió en nuestra principal debilidad frente a la amenaza. Me refiero a la altísima conectividad y la facilidad de desplazamiento que se tiene entre las provincias. Desde luego, esto es gracias a los 257.000 kilómetros cuadrados de superficie que posee el Ecuador, es decir, 10 veces más pequeño que Argentina. La densa red vial que dispone el país favorece la conectividad, lo que facilitó la dispersión del virus. Esta conectividad permitió en poco tiempo una distribución espacial muy rápida, desde la ciudad de Guayaquil hacia toda la cuenca del río Guayas y Galápagos, y luego hacia la Sierra Sur, Central y Norte, para posteriormente llegar a la Amazonía. De esta manera, al 1 de marzo, el virus se localizaba en dos provincias, Guayas y Los Ríos, tal como se ve en la animación. Para el 15 de marzo, ya había llegado a las provincias de Pichincha, Azuay, Manabí, Morona y Sucumbíos. Y para el 22 de marzo, solamente 2 de las 24 provincias no registraban casos positivos por COVID, es decir, Napo y Orellana en la Amazonía. La animación de los mapas coropléticos muestra la tasa de prevalencia instantánea, es decir, el número de casos totales positivos acumulados dividido para la población y por cada 100.000 habitantes. Para abril, se registra que la mayor tasa se localizaba en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. En junio, fueron las provincias de Santo Domingo y Pastaza las que presentaron los valores más altos. Y en agosto, las tasas más altas están en las provincias amazónicas.
Tal como se ve en este gráfico, es Pastaza la provincia que registra la mayor diferencia de tasas entre abril y agosto, mientras que Guayas tiene valores de tasas de prevalencia muy cercanos en los meses de abril, junio y agosto. Para Pichincha se observa el incremento uniforme y sostenido de estos valores a medida que avanza el tiempo. No quiero finalizar sin antes dejar como reflexión que el análisis geográfico del territorio, mediante las diversas técnicas y herramientas espaciales, ha permitido que la población en general entienda de mejor manera la evolución y distribución espacial a lo largo del tiempo del COVID. En este punto es importante contar también con especialistas en materia de epidemiología que complementen el análisis espacial desde la experticia de la propagación de la enfermedad y así obtener las mejores conclusiones posibles. Muchísimas gracias por la atención. Agradecemos a la doctora Marta Villagómez por el excelente informe que nos acaba de presentar. Y ahora continuamos analizando la situación de este país y para ello vamos a ir a la provincia de Azuay. Allí se encuentra el doctor Daniel Orellana, docente e investigador de la Universidad de Cuenca, quien nos va a presentar un análisis de la distribución y evolución espacial de esta provincia y del municipio de Cuenca. Mi nombre es Daniel Orellana, soy profesor principal e investigador en la Universidad de Cuenca en el grupo de investigación Yactalá Ciudades Sustentables del Departamento de Espacio y Población. Presentaré algunos datos de la evolución espacial y temporal de COVID-19 para el caso de la provincia del Azuay y el cantón Cuenca en Ecuador. Los datos de contacto se encuentran en pantalla. La provincia del Azuay está entre las provincias de mayor población del Ecuador, se encuentra al sur de la cordillera de los Andes en el Ecuador, comprende una superficie de poco más de 8.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 880.000 habitantes. Hasta la última semana de septiembre existían 9.286 casos de COVID-19 confirmados por las autoridades en la provincia del Azuay, convirtiéndola en la cuarta provincia con mayor número de casos después de Pichincha, Guayas y Manabí. Cuando se compara estos datos con la población de cada provincia para calcular las tasas de prevalencia, tenemos que en la provincia de Azuay se pueden encontrar 105 casos confirmados por cada 10.000 habitantes. Esto mostrado o representado en un mapa nos muestra que las mayores tasas de prevalencia se encuentran en este momento principalmente en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana. Es algo diferente a lo que teníamos en los primeros meses de la epidemia. El crecimiento de estos números a lo largo del tiempo ha presentado un cambio importante a partir de agosto y septiembre. Hasta entonces, las tasas de prevalencia de la provincia se encontraban por debajo de la tasa nacional y a partir de septiembre han aumentado de manera considerable, al compararlo tanto con la tasa nacional como la de otras provincias. Este crecimiento se ha acelerado durante las últimas semanas, probablemente a partir del relajamiento de las medidas. El riesgo relativo, que es la tasa de prevalencia comparada con la tasa nacional en este momento para Azuay, es de 1.31, lo cual representa aproximadamente un 30% por encima de la tasa nacional. En el mapa podemos ver, resalta la provincia del Azuay y representados en valores naranjas y rojos, las provincias con una tasa mayor que la tasa nacional y en azul una tasa menor que la tasa nacional, lo cual, como decíamos hace un momento, muestra que los valores más altos se encuentran en este momento en la sierra y en la Amazonía. Ahora en el cantón Cuenca es uno de los 15 cantones del Azuay, es el cantón más grande donde se encuentra la ciudad de Cuenca. Tiene más de 630.000 habitantes y 2.000 kilómetros cuadrados. En Cuenca se tienen 7.412 casos de COVID-19 confirmados,
lo cual hace que sea el tercer cantón con más casos a nivel nacional. Cuando vemos los casos nuevos cada 7 días, vemos que efectivamente en septiembre tenemos unos picos muy altos de 900 y 928 casos en 7 días. En este momento el número de casos nuevos ha disminuido, pero nuevamente empieza a aumentar, así que las próximas semanas serán críticas. Nuevamente, al calcular las tasas, tenemos que en Cuenca tenemos 94 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual hace también que sea una tasa mayor a la tasa nacional, con un riesgo relativo de 1.4, es decir, aproximadamente un 40% por encima de las tasas nacionales. Estos datos permiten ver que la situación en la provincia de La Suay, en Cuenca, es complicada actualmente, con una tendencia a aumentar, y se prevé que las próximas semanas la situación sea todavía más complicada. Muchas gracias, Daniel, por tu excelente aporte. Y para ver las ediciones anteriores del boletín y seguir informados, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook e Instagram, y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de esta edición especial. Que tengan buenas noches y buen fin de semana.